Bendiciones para todos. Un saludo muy especial para todos los que pertenecen a nuestro canal. Los saludo con mucho cariño, con mucho respeto, en el amor del Señor, deseándoles muchas bendiciones a todos los que están pendientes de lo que subimos acá en este canal. Un saludo para las personas que han escrito algo en la caja de comentarios. Algunos nos han sugerido que les hablemos más de ciertos temas y les enviamos un saludo muy especial. Nos da mucho gusto que nos vean, que nos escuchen y que además nos hagan algún comentario. Regálenos un like para enterarnos de que usted aprueba o desaprueba algo de lo que hacemos. Esto nos puede ayudar a seguir, que nuestro canal siga al aire. Las visitas de ustedes nos parecen una gran bendición y los bendecimos. Por eso, muchas gracias. Suscríbanse al canal si quiere que les siga llegando nuestro contenido. Sé que no es un contenido muy llamativo para algunos, porque no se trata de risa, ni de chistes, ni de hablar mal de otro, ni de nada de eso, de criticar a los demás. No, tratamos de enseñar lo que la Biblia dice. Entonces vamos a dar paso a un tema hoy. Quiero tratar un tema sencillo. Es como hablar acerca del orden divino del nuevo pacto. ¿Por qué aparece un nuevo pacto? ¿Por qué nosotros comenzamos a hacer énfasis en el nuevo pacto, en la verdad presente, en lo que según la Biblia es para nosotros hoy? Entonces voy a tratar de dar no muy largo, pero dar más o menos un comentario acerca de por qué estamos en el nuevo pacto, por qué necesitamos llevar la iglesia o transicionar la iglesia hacia el nuevo pacto. Cuando hablamos de una transición, estamos hablando de ir del punto A al punto B o llevar de un estado a otro. Es el tiempo ya de que nosotros nos acerquemos, todos los creyentes y la iglesia estemos viviendo bajo los parámetros del nuevo pacto. Entonces quiero recordarles lo que dice la Biblia en 2 Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 18. Allí se habla de la importancia de conocer sobre el nuevo pacto y sobre todo de que nosotros los ministros seamos ministros competentes del nuevo pacto. Personas, la palabra cuando habla de ministros competentes es capacitados, ¿sí? Formados, con el conocimiento necesario para dirigir, para presidir o para enseñar acerca del nuevo pacto. Para enseñar acerca del nuevo pacto, primero tenemos que aprender nosotros y ubicarnos en ese nuevo pacto para luego llevar a algunas personas a entender por qué el nuevo pacto y para qué es que debemos y por qué debemos estar en el nuevo pacto. Ya les decía en otro video que la palabra nuevo pacto viene del griego kainos, que es una nueva alianza. Es nueva forma o cualidad de una naturaleza diferente. A eso se refiere. Y eso es lo que es en realidad el nuevo pacto. Es diferente al primero, pero este es con mejores promesas. Diferente en el sentido de que en el tiempo antiguo, el antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra. Hoy día debe estar escrito en nuestros corazones, en nuestra mente. El antiguo pacto era de la letra. Hoy es guiado o alimentado por el poder del Espíritu Santo. Es decir, es por el Espíritu. Somos impulsados por el Espíritu de Dios y compelidos a través del Espíritu a vivir y a cumplir ese nuevo pacto. En 2 Corintios les decía que leyeran allí el capítulo 3 del verso 1 al 18 porque allí podemos ilustrar los cambios, ¿sí? Esos cambios implícitos que se encuentran allí para que nosotros entendamos lo que es estar en el nuevo pacto. Para esto les hago unos comentarios que
que me puse a analizar. En 2 Corintios capítulo 3, el verso 14, ahí habla del antiguo pacto. Pero allí se da, o sea, es en el momento en que se da paso al nuevo pacto. Según 2 Corintios 3, 6. Nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Dice, no de la letra, nos regresa al antiguo para recordar cómo era el antiguo. No de la letra, sino del espíritu. Entonces, ya sabemos quién era el mediador del antiguo pacto. La Biblia dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por. Entonces quiere decir que Moisés es el mediador del antiguo pacto, y eso da paso a Cristo, que es el mediador del nuevo pacto. ¿Sí? La ley fue dada por medio de Moisés. Eso da paso a la ley de Cristo, porque hoy día tenemos la ley, pero la ley de Cristo, y debemos ser regidos por la ley de Cristo, que es el mediador del nuevo pacto. En la ley había un ministerio de muerte, ¿sí? Y eso da paso al ministerio de vida que nos es dado a través del nuevo pacto. En la ley había un ministerio de letra, es decir, todo lo que contenía era letra, ¿sí? Pero eso da paso al ministerio del espíritu. Y la ley o el antiguo pacto estaba en escritura en piedra, y eso da paso a una escritura, pero ahora en el corazón. El nuevo pacto dice que en el nuevo pacto dice, escribiré mis leyes en sus corazones. Es la diferencia. Estoy hablando de la diferencia de los dos pactos, el pacto antiguo y el nuevo. El antiguo pacto tenía una gloria que perece, y eso da paso al nuevo pacto, que es la gloria que permanece. En el antiguo pacto había un ministerio de condenación. Eso da paso a un ministerio de justificación que está en el nuevo pacto. En el antiguo pacto había un pueblo rebelde y desobediente. Eso da paso a un pueblo obediente. Según Hebreos 10:9, invita e incita a la obediencia, comparando la obediencia de Cristo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica que él podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. ¿A qué se invita en el nuevo pacto? A ser obedientes, a guardar obediencia a los preceptos de Dios. En el antiguo pacto había un pueblo que no conocía al Señor, no lo conocía porque no lo podía ver, ¿sí? Y allá se invitaba a la gente y se le decía, conoce al Señor. Eso da paso al nuevo pacto, donde dice en Hebreos que no dirá ninguno a su compañero, conoce al Señor. Dice, porque todos me conocerán, porque yo seré propicio a sus injusticias, a sus pecados, a sus transgresiones. Y dice, no me acordaré más de sus pecados. Entonces, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto era regido por una teocracia, es decir, Dios gobernaba. Ellos eran un pueblo gobernado por Dios, dirigido por Dios. Por eso no habían presidentes, sino que era un pueblo con un ministerio sacerdotal, el sacerdocio levítico. Eso da paso al gobierno de Dios, que ahora es un gobierno espiritual, y a un cambio de sacerdocio. Estamos ahora bajo el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, donde también hay un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es Jesucristo, nuestro Señor. El nuevo pacto no es el pacto antiguo mejorado, sino que el nuevo pacto
es un pacto mejor, con promesas superiores, basado sobre mejores promesas. Lo dice Hebreos capítulo 8, del verso 6 en adelante hasta el verso 13. Y finaliza en el verso 13 de Hebreos 8 diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiere decir que en el momento en que se estaba escribiendo el libro de Hebreos, el escritor daba por hecho que ese pacto iba a desaparecer para dar lugar al nuevo pacto y para que el pueblo viviera bajo los parámetros del nuevo pacto. A eso es a lo que se le llama la verdad presente, que nosotros estemos guiando a la iglesia a vivir conforme a los parámetros de la palabra para este tiempo. La gracia, el nuevo pacto, ¿sí? La misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre el pueblo. A todo eso nosotros debemos llevar la iglesia. Recuerde esto, en la cruz quedó cancelado todo lo que había en el antiguo pacto. Por eso la Biblia dice en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley tenía una maldición bajo la cual vivíamos todos. En Deuteronomio también se menciona eso. Si no hacen esto, pues serán malditos. Si lo hacen, serán benditos, etc. Todo eso estaba en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto estamos bajo la gracia del Señor, bajo los parámetros de su misericordia. Por eso nos acogemos a lo que Él hace y no es lo que nosotros hagamos. Ahora, eso no quiere decir que vamos a vivir de cualquier manera, porque algunos confunden gracia con alcahuetería. Y no se trata de eso. La gracia es la misericordia de Dios sobre cada uno de los pecadores que se arrepienten, que reconocen sus faltas. Entonces viene la gracia de Dios. Recuerde que la gracia de Dios, en una enseñanza de estas la voy a desarrollar, debemos aplicarla en todo, porque es que cuando no hay gracia, la persona comete una falta y muere irremisiblemente. ¿Qué era lo que hacía en el Antiguo Testamento? El que pecaba moría irremisiblemente. Por eso en Romanos 3 dice que la paga del pecado era la muerte. El que pecaba moría, simplemente. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? Dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, que es en Cristo, sí, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, en Cristo, esos que estábamos bajo la condenación, en Cristo recibimos su gracia, su misericordia, su piedad. Él pagó el precio que había que pagar por nuestros pecados. Es por eso que hoy debemos vivir para Él. No es que Él murió para que nosotros vivamos de cualquier manera, eso tampoco es, porque eso no sería la gracia. Es para que hoy los que nos acogemos a esa gracia vivamos para Él, nos debemos a Él, que digamos como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Es vivir para Cristo, porque ahora Cristo vive en mí. Él habita en mí. Eso es la diferencia del antiguo al nuevo pacto. Es cuando en el nuevo pacto se da oportunidad a que haya una nueva creación. ¿Sí? Una nueva creación. Eso lo dice 2 Corintios 3:17. De modo que si alguno está en Cristo, no es con Cristo, sino en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron. Cuando habla de las cosas viejas se refiere a los viejos hábitos, pero también se refiere a las cosas que nos maldecían. Esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios hizo nuevo todo. Así que el nuevo pacto no es un pacto viejo con pintura. No. Es un pacto nuevo.
donde ya no se perdona por el sacrificio de un corderito, de una palomita, por matar un animalito de estos. No, 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 porque el que hizo el pacto se presentó él mismo con su propia sangre. Se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y pagó el precio que había que pagar por el pecado de la raza humana. Eso lo hizo para dar lugar a una nueva creación, a un nuevo hombre, una creación de un pacto nuevo, de una naturaleza diferente, una naturaleza ya no de carne sino espiritual. Es por eso que el primer hombre fue formado del polvo de la tierra, pero el segundo fue engendrado por el Espíritu Santo. El primer Adán de la tierra terrenal, el segundo Adán del Espíritu Santo, fue engendrado Cristo. Ahí están los dos Adanes. El primer Adán que falló, pecó y el enemigo lo venció. El segundo Adán que venció al diablo y derrotó al diablo con la palabra, porque permaneció firme. Entonces nosotros tenemos que, así como trajimos la naturaleza del primer Adán, pero que esa naturaleza fue clavada en la cruz, entonces traemos la naturaleza del nuevo hombre, creado según Dios en la pureza y santidad de la verdad. Eso es vivir en el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto es una nueva creación, es un nuevo pacto. El propio Cristo es la base del nuevo pacto, ¿sí? Él mismo es la base. Podríamos mirar cómo en la Biblia, en forma insistente, se habla de la existencia eterna del nuevo pacto. Es decir, el nuevo pacto tiene palabras que dan a entender que es un pacto eterno. Efesios 3:11 lo dice Apocalipsis 13:8. Lo dice Primera de Pedro 1:18 al 20 y lo dice Hebreos 4:3 y Efesios 1:4. Esto para que lo lean en casa, los que tienen Biblia. Los que no la tienen, pues yo se los puedo explicar en otro video que vaya a enseñar acerca de lo que significa estar viviendo bajo los parámetros del nuevo pacto. Es donde debe estar la iglesia hoy. A eso se le llama la verdad presente, la verdad para el tiempo que estamos viviendo. Bendiciones para todos, saludos a mi familia Jiménez donde quiera que se encuentren. Un placer, una bendición poder dirigirme a ustedes también y orar por todos. Quiero hacer una oración en este momento por todos los que nos ven a través del canal y por mi familia Jiménez. Soberano Padre, te doy gracias, Padre, por cada uno de mis familiares donde quiera que se encuentren, Señor. Sé propicio a ellos. Te pido también por las personas que nos ven y que nos oyen en diferentes lugares del mundo. Señor, bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus familias. Señor, provee para cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas sanando a los enfermos, Señor. Que esta palabra que es ungida por el poder de tu Espíritu Santo sirva también, Señor, para alcanzar a una persona que esté agobiada, que esté quebrantada en este momento. En el nombre de Jesús declaro sanidad divina sobre la vida de estas personas. Da entendimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Los amo en el amor del Señor.